Pero esta mañana lo vamos a usar, esta ilustración, como una referencia a cómo vamos a proteger nuestra fe, nuestros pensamientos, cómo vamos a buscar la justicia de Dios por medio de la devoción personal, la devoción familiar y evitar que se erosione la fe a través de nuestras generaciones. Pero acompáñeme a orar antes de ir a la palabra y pongámonos en las manos del Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la oportunidad, la libertad que tenemos de acercarnos a ti confiadamente a través de Jesucristo. Gracias porque Él abrió este camino nuevo y eterno a través del cual tenemos acceso hasta el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Padre, háblanos, abre también nuestros corazones, nuestras mentes esta mañana. Que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, y nos muestre la verdad que tú tienes para cada una de nuestras vidas y de nuestras familias a través de esta escritura, y que tu nombre sea exaltado y adorado a través de nuestras generaciones. Nos ponemos en tus manos y agradecemos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Era una gran multitud la que esperaba aquella mañana al pie del monte. Posiblemente cientos o miles de personas que se habían reunido deseando escuchar a este maestro llamado Jesús de Nazaret. Sus enseñanzas eran totalmente distintas a las que ellos escuchaban cotidianamente en la sinagoga de los escribas o de los fariseos. Y es que Él, Jesucristo, tenía una palabra de autoridad que dejaba asombrados a todos. Decían ellos, es que es como que si Dios hubiera bajado del cielo y nos viniera a dar cátedra a su pueblo para hacerlos entender el espíritu de la ley. Porque ellos practicaban, hermanos, una religión llena de hermosas ceremonias, llenas de fastuosas vestiduras y elocuentes oraciones públicas. Recientemente, hace un par de semanas, pudimos ver en la televisión, en los medios de comunicación digitales también, una nueva coronación allá en Roma de la autoridad del Papa, ¿verdad? Y hagámonos la idea que eso es lo que veían los israelitas cada vez que ellos tenían una celebración. Ceremonias hermosas, llenas de unas vestimentas y de unas oraciones y de un ambiente espectacular. Y todo el mundo admiraba eso. Y todo el pueblo decía, wow, los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, estos sí conocen a Dios. Estos sí saben lo que están haciendo. Pero resulta que a pesar de todo esto hermoso que ellos veían con sus ojos físicos, todo esto se había convertido en un acto público de actuación llamado hipocresía. El Sermón del Monte fue una denuncia contra esa actuación, pero también fue una explicación práctica de la justicia de Dios hecha realidad en la vida cotidiana de los creyentes y que solo podía ser alcanzada por medio de una vida devocional personal con Dios. Jesús se encargó en aquel momento, en este poderoso mensaje del Sermón del Monte, en desnudar la hipocresía del sistema religioso, pero también se tomó el tiempo para indicar el camino correcto que debemos seguir para una devoción espiritual genuina. Él se atrevió con frases como, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, a retar el status quo tradicional y religioso de Israel. Pero hermanos, ahora estamos en el siglo XXI y quizá para nosotros se vuelve fácil señalarlos con el dedo y decir, uy, qué bárbaros los judíos, cómo se habían apartado, cómo estaban solamente mostrando algo exterior, pero que no era lo que estaba en sus corazones. El reto nuestro en el siglo XXI, esta mañana, es que al abrir las escrituras, estas cobren vida delante de nosotros, como fue aquella mañana en el Sermón del Monte. Y que también a nosotros nos revele lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que despojarnos, para que nuestra vida personal y familiar sea una genuina adoración y devoción a Dios. Como es un texto bastante amplio, el Sermón del Monte, esta mañana vamos nada más a tomar tres cortos pasajes que están ahí. El primero de ellos, si me hace el favor de buscar en el Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos a ir al versículo 17. Mateo 5, versículo 17.
Y este primer punto lo vamos a llamar de la autojustificación a la justicia por gracia. Ahí en la presentación faltó la palabrita autojustificación. Dice así la palabra del Señor en Mateo 5:17. Gracias, hermanos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Imagínense lo que era para el pueblo de Israel escuchar esta frase de Jesucristo. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos hombres que están dirigiendo la enseñanza, que están dirigiendo la adoración a Dios, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Y entonces seguramente muchos de ellos se sentían aislados, totalmente lejanos a la comunión con Dios. Si estos hombres que se conocían de memoria la ley, si ellos eran los que se conocían todo el reglamento, ellos ponían las condiciones de cómo tenían que practicar la religión o la ley en el día a día, si ellos tenían que superarlos en justicia, prácticamente esto se volvía algo imposible. Y quizás para mucha gente hasta el día de hoy siguen viendo la relación personal con Dios de esta manera. Pero miren lo que Jesucristo les estaba diciendo en realidad. Los fariseos se habían dado a la tarea de imponer reglas a todos los demás y que no las podían cumplir, ni ellos mismos no eran capaces de hacerlo. La verdad es que solo les interesaba parecer buenos y justos delante de los demás. Por eso Jesucristo lo señalaba con tremenda poder, diciéndoles que ellos estaban haciendo cosas solamente para ser vistos por los hombres. ¿Qué eran estas cosas que los fariseos habían impuesto? Déjenme leerles algunas de ellas. Por supuesto, en el día de reposo no podían trabajar, pero no podían caminar más de 2000 codos. No podían encender fuego, no podían verse en un espejo. Hermanos, eran cosas que realmente tenían la vida totalmente limitada del pueblo. La gente ya no sabía ni estaba seguro cómo podían ellos agradar a Dios con esta serie de imposiciones, de reglamentos hechos por los hombres y que en algún sentido ellos no le encontraban razón, pero que tenían que obedecer porque era lo que los maestros de la ley, los que sí sabían de Dios, les estaban exigiendo. Jesucristo en el Evangelio de Lucas 16:15 les dice a los fariseos: ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Y es que ahí está el punto. Jesucristo no solamente estaba denunciando la hipocresía de los líderes religiosos, de escribas y fariseos, que estaban tratando de imponer una serie de cosas al pueblo, sino que les estaba diciendo: eso es externo, eso es algo que no lleva a una verdadera comunión con Dios. Lo que cuenta es lo que tú estás haciendo en tu corazón, las decisiones que tú estás tomando. El legalismo no justifica a nadie delante de Dios, solamente impone pesos que son imposibles de llevar. La ley misma que Dios dio a Moisés y al pueblo de Israel solamente sirvió como un tutor, como un ayo, dicen algunas versiones bíblicas, para llevarnos a Cristo. No tenía como propósito que cumpliéramos hasta la última tilde y letra, porque no éramos capaces de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero Jesucristo sí vino a hacerlo, y es lo primero que leímos. Él sí vino para cumplir la ley, porque Él es todopoderoso, porque Él es santo, y Él vino a cumplirla, pero también vino a darle el sentido espiritual de lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos hagamos. Quiero que me acompañe a otro texto que está en la carta a los Colosenses, en donde el apóstol Pablo nos explica en detalle a qué se refiere esto de no sujetarnos
a todos los reglamentos que muchas veces los hombres nos imponen. Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nos vamos a ir un poquito más adelante al versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación o cierta apariencia de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, el día de hoy, al igual que en aquel momento en el que Cristo está hablándole al pueblo de Israel, mucha gente, muchos cristianos, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, siguen cargando pesos que son impuestos por los hombres. Siguen asumiendo filosofías, tradiciones de hombres, como que si fuera lo que Dios les ha mandado hacer. Y se están metiendo a tratar de cumplir sacramentos, leyes escritas por los hombres. Vístete de esta manera, no te vistas así. Mucha gente no quiere llegar a las iglesias cristianas porque se imagina que le vamos a entregar un listado de todas las cosas que tiene que dejar de hacer y un listado de las que sí tiene que hacer y firmar ahí como que fuera un contrato. Eso no es así. No se trata de eso. Si hemos venido a Cristo, si hemos muerto a nuestra vida para que Cristo viva en nosotros, no dependemos de filosofías humanas, ni de la meditación trascendental, ni de las formas de vestir, ni de ir en peregrinación a ciertos lugares o de cargar amuletos. Todo esto tenemos que tenerlo bien claro. Si estamos en Cristo, hermanos, ya hemos sido redimidos por su sangre, porque Él vino a cumplir la ley y Él vino a morir en la cruz del Calvario para nosotros, para que todo aquel que en Él cree tenga perdón de pecados y vida eterna. Y eso se trata. Cristo más nada menos nada. Tenemos que tenerlo bien claro. Y eso debemos enseñarlo aquí en la iglesia. Lo estamos haciendo. Se hace en los salones de clase, pero tenemos que enseñarlo también en nuestros hogares. Tenemos que enseñarles al niño desde antes de que nazca y cuando comienza sus primeros días y meses de vida, que no necesitamos andarle poniendo cosas a los niños para que lo protejan. No necesitamos usar ropas de ciertos colores. No se trata de eso, porque entonces nos estamos atando a cosas de los hombres y no lo que Dios quiere. La gracia por medio de Jesús es el único camino para la justificación. Romanos 3, hermanos, este pasaje es muy conocido. Romanos 3, 21 al 24. Perdón que vamos a buscar varios pasajes esta mañana, pero son muy importantes. Romanos 3, 21 al 24 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Familias de Auditorio Cristiano, somos libres en Jesús para vivir, para agradarlo a Él, sin más y sin menos. No estamos para ser juzgados por los hombres, ni para imponernos cargas que Dios mismo no nos está imponiendo. No podemos estar como estaba el pueblo de Israel, lamentando lo difícil y lo imposible que se volvía a acercarse a Dios. Nosotros tenemos a Jesucristo. Él se los hizo saber en aquel momento y nosotros ahora lo sabemos y lo tenemos revelado a través de la palabra. Por su gracia, gratuitamente hemos sido justificados delante del Padre y somos llamados sus hijos y su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Y eso es importante, no solo que lo tengamos en nuestra cabeza, sino en nuestros corazones y que se lo podamos transmitir a las siguientes generaciones. Que no haya confusión en cuanto a la justificación por gracia.
Vamos a volver al Sermón del Monte, pero ahora quiero ir un capítulo adelante a Mateo capítulo 6. Quiero que me acompañe a leer un par de versículos, Mateo 6, en cuanto a una de las devociones espirituales más importantes para el cristiano. Mateo 6:5 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Hermano, qué hermoso. Luego viene la oración ejemplo que Jesucristo dejó. Por cierto, la conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Así se nos ha enseñado por tradición. En realidad sería la oración del creyente. Y por cierto también que es una oración que Jesucristo él mismo no la oraba. La oración de Jesús está en el Evangelio de Juan capítulo 17, si usted quiere leer la oración de Jesús. Pero esta oración que Él nos da como ejemplo es la oración del creyente. En esta oración nosotros vamos a encontrar varias características. Pero antes que entremos a eso, déjenme compartir con ustedes algunas cosas importantes que de nuevo tenemos que rescatar en este pasaje. Jesucristo en ningún momento está hablando en contra de la devoción de orar. ¿A quién se le ocurriría regañar o llamarle la atención a alguien porque está orando? El problema nuevamente no era el hecho de orar, no era el hecho de buscar la justicia como lo veíamos anteriormente, la justicia de Dios, sino la intención y las formas como se estaba llevando a cabo esta hermosa oportunidad de acercarnos a Dios a través de la oración. Ustedes pueden ver ahí en el versículo 5 cómo Jesucristo le dice a los escribas y fariseos, le dice al pueblo, no sean como los hipócritas. Y más adelante les dice por qué ellos oraban de cierta forma. Ellos lo hacían puestos de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Y ellos, dice, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Estos hombres se ponían de pie en medio de la sinagoga y seguramente con una gran exposición de palabras muy difíciles de repetir, con probablemente trompetas a su alrededor sonando, anunciando que el maestro de la ley iba a orar. Todos escuchaban con la boca abierta y decían, qué tremendo poder de este hombre, qué oración más poderosa la que acaba de hacer. Sin embargo, para Dios esto eran palabras vacías que no tenían mayor significado. Es más, que no recibían respuesta, porque dice aquí mismo el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa para los fariseos? Ser aplaudidos por la gente. No piensen que recibían algo de Dios. Y uno podría decir, pero si los maestros de la ley, los que conocen la escritura, no son escuchados por Dios, ¿quién va a tener acceso entonces al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro? El problema era de nuevo el corazón. ¿Con qué intención ellos estaban dando un show? Con su forma, con sus palabras, otros con sus repeticiones, porque lo que querían es ser alabado por la gente, que dijeran, ore por mí, usted dice oraciones tan lindas, sus palabras son tan fuertes que seguramente a usted Dios lo escucha. Y no sé si usted ha escuchado estas frases ahora también en este tiempo, porque resulta que pasa lo mismo ahora en el siglo XXI. Mucha gente que tiene grandes necesidades y escucha orar a ciertas personas, los anda buscando, porque a él sí le va a oír Dios. Yo quiero que me ponga la mano fulana o fulano de tal, porque a él sí Dios le responde, a mí no. Es que esta hermana tiene palabras poderosas que suenan hermosas y seguramente a Dios ella sí le va a contestar. Pues yo no puedo juzgar porque no sé con qué intención lo hace. Porque hay mucha gente lamentablemente que hasta cobra por orar por la gente. Y yo soy testigo de gente que acude a las casas de familias
conocidas mías, que van para orar por ellos, para decirles cosas lindas, para profetizarles, porque al final viene la ofrenda. Y viven de eso, lamentablemente, y supuestamente son creyentes. Pero los fariseos y los escribas hacían eso, y las cosas parece que no han cambiado mucho en el siglo XXI. La oración, hermanos, tiene un solo destinatario: nuestro Dios y Padre. Dios se agrada en recibir nuestra oración, el escucharnos y tener comunión con nosotros. Orar es tener una reunión íntima de confianza con nuestro Padre. Así veámosla. Y cuando yo me reúno con mi papá a platicar, pues la verdad es que nunca le llevo poemas que le voy a decir, excepto el Día del Padre. Yo hablo con él de lo que quiero y uso las palabras que puedo y le expreso lo que hay en mi corazón, mis necesidades. Si tengo algo que decirle para alabarlo, para agradecerle, se lo digo. Esa es la manera como debemos acercarnos a Dios, porque la oración tiene como propósito ser un acto particular de devoción personal y familiar con Dios, no un espectáculo para ser visto por otros y menos para buscar alabanza de los hombres. Esta enseñanza que Jesucristo nos da también nos indica acerca de las repeticiones. Dice aquí más adelante: cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, importante este punto. Antes de pasar a lo siguiente, debemos tener asignado un lugar y una hora para orar. Todos los días, como hijos e hijas de Dios, apartar un lugar. Yo no sé si ustedes lo hacen en la mañana, al mediodía, al llegar a su trabajo. Algunas personas quizás salir en el carro sea el lugar secreto. Es el lugar donde por el tráfico tiene una hora para ir orando. No hay problema. Dios está ahí también escuchando. Lo importante es que nosotros apartemos ese lugar secreto para estar en confianza, en intimidad con Dios, y que lo hagamos a través de un corazón sincero. Debemos entonces practicar la oración como una devoción importante, pero también debemos hacerlo con nuestras familias. No sé si el almuerzo a veces es difícil, los desayunos más. En el caso de mi casa, en las cenas, nosotros tenemos un poquito de tiempo para leer un par de versículos, meditar en ello y orar. O quizás antes de ir a dormir. Cada quien tendrá el momento oportuno para esto. Lo importante es que no dejemos de hacerlo, que podamos, así como Jesucristo nos lo indica, tener ese lugar secreto, ese espacio en nuestro horario y ese espacio físico a través del cual nosotros nos podamos acercar a Dios y decirle: Padre, con esa confianza de una relación cercana a través de Jesucristo. Dios es poderoso, todopoderoso y soberano para responder a nuestras oraciones. La oración en sí misma no tiene poder, hermanos. Es a quien le dirigimos la oración quien tiene todo el poder y toda la autoridad. Y hay que tener cuidado con esto también. Porque si no, estamos cayendo en lo mismo que caía el pueblo de Israel. Es que fulano, a él sí le escucha a Dios. Es que fulanita tiene poder, su oración es poderosa. No, hermanos, Dios es el todopoderoso. Él es el que recibe nuestras oraciones de lo más profundo y sincero de nuestro corazón, y Él es el que tiene toda la autoridad y el poder para responder. A veces nos va a responder sí, a veces nos va a responder no, a veces nos va a hacer esperar, a veces nos va a dar algo diferente, porque oramos para que se haga su voluntad y no la nuestra. La oración debe ser, hermanos, según lo que vemos aquí, una expresión espontánea y sincera de nuestro corazón, no la vana repetición de palabras o frases prefabricadas y redundantes. Hay grupos cristianos, nosotros ya los conocemos, que tienen como costumbre repetir cadenas, las mismas palabras una y otra vez. Yo no sé, Dios, qué les dirá, ¿verdad? O cómo se sentirá el Señor. Pero si Jesucristo está diciendo que no hagamos vanas repeticiones, yo solo me imagino un niño que quiere pedirle algo a su mamá. Una vez me encontré en el súper, por cierto, un niño pequeño con su mamá, y el niño quería que le compraran algo, y la mamá pues no quería comprárselo, pero el niño le repetía: mamá, cómprame ese dulce, mamá, cómprame ese dulce, mamá, cómprame ese dulce. Dios mío, yo tenía ganas de agarrar a ese niño y sacarlo, ¿verdad? Pero no sé si así se siente Dios cuando nosotros o algunas personas se ponen a repetir y repetir y repetir palabras que pueden ser bonitas, pero dice aquí:
que no quiere Él vanas repeticiones, que no nos hagamos semejantes a los paganos que practican este tipo de oraciones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que las pidáis. La oración entonces no tiene como propósito lucirnos delante de los demás, tampoco tiene el propósito de pedir solamente lo que nosotros queremos con palabras rebuscadas o redundantes, sino que la oración también tiene como propósito quitar nuestro temor y nuestra ansiedad. Filipenses 4:6, un versículo muy conocido, dice: no se preocupen por nada o no se afanen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que encontramos justo en la oración del creyente que está a continuación. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la manera correcta de orar. Una oración que nos acerca a Dios en la intimidad, con palabras que salen muchas veces de la angustia en nuestro corazón o de la gratitud que hay en Él. Eso es lo que Dios quiere que podamos hacer. La oración modelo que Jesucristo nos enseña tiene que ver también con traer la voluntad de Dios a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. Cuando dice: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra, estamos dejando en las manos de Él la respuesta. Muchas veces no nos va a gustar quizá esperar, o no nos va a gustar recibir un no, o quizá nos vamos a sentir confundidos cuando pasa el tiempo y no vemos una respuesta. Pero simplemente lo que estamos diciendo es: Señor, que se haga tu voluntad, como es en el cielo, así sea en mi vida, así sea en mi familia, así sea también en la tierra. El Padre Nuestro, y esa palabra Padre Nuestro también nos identifica como iglesia, como cuerpo de Cristo, nuestro Padre. Y nos identificamos porque todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidad de ir en oración al Señor, de acudir a nuestro Padre para decirle: Señor, escúchanos, Señor, ayúdanos, Señor, líbranos, provéenos. Todos los hermanos que están en necesidad, sigan orando, hermanos, con las palabras que salgan de su boca, con las palabras que salen de ahí de lo profundo de su corazón. Así ore. No tiene por qué buscar poemas de oración para hacerlo, porque Dios sabe que tenemos necesidades. Él nos conoce, Él se identifica con nuestra necesidad y Él tiene cuidado de nosotros. Y finalmente la oración es para su honra y su gloria, a través de alabarlo, a través de bendecirlo, de agradecerle por todo su cuidado y su provisión, y a través de esa puerta que con confianza podemos abrir con nuestro Padre a través de Jesucristo. Así que, hermanos, cada vez que nos pongamos a orar, pongámoslo en práctica con estos principios que nosotros estamos viendo esta mañana. Y solo para no dejar el pasaje, vamos a leer la oración que Jesús nos deja como modelo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y esto, de una vez más, hermanos, no es para repetirlo 5, 10, 15 veces. Cuando yo era niño e iba al colegio, me ponían a repetirlo 10, 15 veces para perdonar mis pecados y mis culpas. Ahora entiendo que esas eran vanas repeticiones. Esto es un ejemplo de lo que la oración debe ser, lo que debe contener, pero no en ninguna manera es un modelo cerrado que debemos repetir continuamente. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí está este hermoso ejemplo de oración que nosotros nos puede inspirar para que con nuestras propias palabras también podamos acercarnos con toda confianza al Padre. Oremos en nuestros hogares, hermanos. Oremos en nuestro lugar secreto. Enseñémosle a orar a nuestra familia. Hagámoslo como iglesia. El miércoles pasado tuvimos un bonito grupo de gente orando los unos por los otros. Ni nos alcanzó el tiempo de tanta necesidad por orar. Pero hagámoslo en nuestro día a día. No se trata solamente de un día a la semana, se trata de hablar con nuestro Padre
todos los días. Vamos a ir al tercero y último punto esta mañana, un capítulo más adelante, Mateo capítulo 7, y busque por favor el versículo 13. Vamos a leer algunos versículos a partir del 13. Dice así la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Al igual que con la oración, que buscando la justificación, mucha gente también se dejaba ir por lo exterior, pensando que así se podía, con lo externo se podía agradar a Dios. Y lamentablemente tenemos que decir que la mayoría de la gente busca lo fácil, lo superficial. Y es que tiene lógica. Si a mí me preguntaran a dónde quiero estar, en un lugar estrecho, apretado, en un asiento de esos que ponen ahora en las líneas aéreas de bajo costo, ¿verdad? Un asiento rígido donde uno no se puede ni mover, la verdad es que uno no quisiera ir ahí, no quisiera estar en esa posición. En cambio, si nos ofrecen un asiento amplio, cómodo, tener un espacio amplio ahí donde podamos estirarnos, pues ahí quisiéramos ir. Desgraciadamente, en cuanto a lo espiritual, es lo contrario. Aquí las cosas no son por estar cómodos, no son porque ya tenemos todo fácil, sin sufrimiento, sin chocar contra la cultura, sin la oposición de nadie. Quisiéramos que así fuera, quisiéramos que así fuera. Jesucristo en este sermón del monte exhortaba a los israelitas a una vida espiritual auténtica, no basada en la falsa religiosidad y no siguiendo los malos ejemplos en donde la mayoría de los religiosos se sentían cómodos. Ya el profeta Isaías, le voy a leer en Isaías capítulo 29, versículo 13, recibió de Dios estas palabras muy duras. Dice así Isaías 29, 13: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué tremendo mensaje el que Isaías recibió y que ahora Jesucristo también está advirtiendo. Dios no se ve impactado, impresionado, conmovido por la falsedad de las actuaciones que muchas veces los religiosos tienen. Al pasar el tiempo, al pasar los años, lamentablemente se descubren muchas cosas. Y muchas cosas son escandalosas y públicas, y no voy a tomar el tiempo para hablar de eso. Pero Jesucristo lo que quiere de nosotros y lo que quería de Israel en aquel momento era que no se amoldaran a seguir modelos que los llevaban a la perdición. Y Dios no quiere el día de hoy que sigamos también esos malos modelos, esos malos ejemplos, que predican un evangelio liviano, light, fácil, donde va a haber riqueza, donde va a haber solo éxito, donde vamos a tener situaciones muy agradables para nuestra vida. Quisiéramos, como les repito, que fuera así. Pero hermanos, el problema es que muchas veces cuando estamos sin trabajo, cuando no tenemos provisión, cuando tenemos a alguien enfermo, cuando estamos padeciendo conflictos en el matrimonio con alguno de nuestros hijos que se ha apartado del Señor, muchas veces somos señalados, porque entonces no tenemos fe, entonces no hemos creído en Cristo, entonces anda en derrota, anda caído. No, hermanos, es que el camino es difícil, es que la puerta es estrecha, es que nos va a costar, es que vamos a sufrir, es que nos van a señalar, es que nos van a acusar a veces falsamente, es que nos van a hacer burla por nuestra fe.
Pero se trata de perseverar en la fe, de seguir confiando en Jesucristo, de enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños que tropezarse y caer es normal, pero para el creyente levantarse y seguir adelante también lo es. La puerta es estrecha, no es fácil, es difícil. Pero si usted quiere seguir el camino ancho, si usted no quiere padecer problemas, si usted quiere vivir una vida superficial sin compromisos de servirle al Señor, de dar buen testimonio, es amplio el camino y está disponible. Y muchos van por ahí, pero conduce a la perdición. Ese es el único problema, conduce a la perdición. Jesús nos ha llamado como iglesia en el siglo XXI a una vida santa, a una vida en cuyo pensamiento de cada uno de nosotros como creyentes no estén las maneras de ver la vida que tiene el mundo o que tiene este sistema. Romanos 12, 1 y 2, muy conocido, dice, Romanos 12, 1, 2, lo tienen por ahí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo racional para el creyente, presentar nuestros cuerpos delante de Dios, hacer morir la carne, despojarnos del viejo hombre, en otras palabras, y presentarlo como un sacrificio vivo, santo, agradable, que ese es nuestro culto racional. Mira el versículo 2 también, qué importante. No os conforméis a este siglo, es decir, no se amolden a la manera de pensar y de vivir de este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esto suena hermoso, pero no es fácil. Vivimos en un sistema donde casi todo va en contra de la fe. Muchos nos van a tratar de ignorantes porque creemos en Jesucristo y creemos en su palabra. Muchos nos van a ver con desprecio porque no adoptamos conductas y no compartimos muchas cosas que la mayoría de la gente quiere hacer y lo ve como normal. Pero nosotros somos sacrificio vivo, santo delante de Dios, y así debemos guardarnos. Nos va a costar, vamos por el camino difícil, vamos a entrar por la puerta estrecha, pero vamos a entrar a la vida eterna, y de eso se trata. Aquí en la iglesia, hermanos, nos congregamos los que hemos tomado esa decisión, al menos eso espero yo. Aunque las puertas del templo son amplias, simbólicamente los que estamos aquí, los que hemos creído en Cristo, hemos decidido ir y entrar por esa puerta estrecha. Y yo espero que usted no se arrepienta de eso, aunque pasemos momentos difíciles. Congregarnos el día domingo, congregarnos cada vez que tenemos la oportunidad, tiene como propósito tener comunión unos con otros. Aquellos que nos identificamos en la fe en Jesucristo y tenemos una relación con Dios nuestro Padre por medio de Él. Es aquí, en la iglesia, donde nos volvemos proclamadores del Señor Jesús. En el cuerpo de Cristo nos protegemos, nos animamos, nos cuidamos y nos servimos los unos a los otros. Aquí es donde podemos ver esos árboles que dan buen fruto. Usted puede ver quizá al lado suyo o a la salida, fijarse en hermanos de edad mayor a la suya y usted puede decir, así quiero llegar a ser yo. Ver esos buenos frutos que hay en sus vidas y que nosotros apreciamos. Allá afuera no es fácil encontrar árboles que den buenos frutos, pero es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde sí podemos crecer en este bosque frutal en donde nosotros estamos por la puerta estrecha y por la gracia de Dios tratando de vivir vidas que sean de bendición para los demás. En la iglesia somos aquellos que hemos decidido seguir caminando y perseverar en el camino estrecho y entrar por esa puerta por difícil que sea. Esta mañana, hermanos, hemos visto rápidamente estos principios. El Sermón del Monte es riquísimo, es amplio, tiene muchos principios. Lo invito a que lo lean despacio, que lo puedan tratar de interpretar y sobre todo que lo puedan aplicar a sus vidas, porque esta es la parte más interesante de la palabra de Dios. Que esta mañana cada uno de nosotros y nuestras familias podamos tomar la decisión de establecer nuestra vida primero sobre el fundamento de la palabra de Dios y de una relación personal con Él a través de Jesucristo.
Que podamos poner las paredes que nos van a proteger de aquellos enemigos que quieren distraernos, que quieren desviarnos, que quieren afectar nuestras relaciones familiares. Pero también que pongamos este techo seguro que va a proteger nuestras creencias, nuestra manera de pensar. Que no nos dejemos juzgar por los demás, que no nos dejemos imponer cosas que Dios no nos está pidiendo. Que disfrutemos la vida en esa libertad que Cristo nos ha dado, no para hacer lo que queremos, ni lo que otros nos imponen, sino para hacer lo que Él quiere de nuestras vidas. Y finalmente, que podamos unirnos como cuerpo de Cristo para que nos cuidemos, nos sirvamos, para que aprendamos a crecer juntos como iglesia. Y eso le enseñemos a nuestras siguientes generaciones. Es importante no dejar erosionar nuestro hogar, que no se erosione con el paso de los años, que aunque vengan las tormentas de la vida, estemos seguros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos permanezcan seguros en Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, en hacerlo? Amén. Amén. Vamos a orar entonces para pasar a celebrar la mesa del Señor entonces. Gracias, Padre, por esta mañana, gracias por tu palabra, por ese mensaje tan poderoso que tú nos diste en el Sermón del Monte. Ayúdanos, Señor, para no vivir vidas superficiales, solamente basadas en tradiciones, en cosas que quizá otros nos han impuesto. Permítenos ser genuinos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de orarte. Que nuestras oraciones salgan de lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que tenemos una relación personal contigo, Padre, a través de Jesucristo. Y Señor, permítenos ser de aquellos que dan buen fruto, que a través de la lucha de todos los días de permanecer en la fe, podamos entrar por esa puerta estrecha, sabiendo que tú, Señor Jesús, la has abierto y que a través de tu sacrificio en la cruz hemos sido justificados por la gracia y ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Gracias, Padre, bendito y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.